Hola, buscador de la verdad. Hay nombres en las escrituras que susurran misterio, pero hay uno que ruge desde las profundidades del tiempo con un poder aterrador. Es un nombre que aparece en medio de la historia más antigua de la Biblia, el libro de Job. Después de que Job ha perdido todo y ha cuestionado la justicia de Dios, el Creador no le responde con argumentos filosóficos, sino que le habla desde un torbellino y le presenta una criatura tan magnífica y terrible que silencia toda queja humana. Su nombre es Leviatán. Si sientes que bajo la superficie de los textos antiguos se esconden verdades cósmicas, esperando ser descubiertas, has llegado al lugar correcto. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje a las profundidades, porque lo que vamos a desenterrar juntos es más grande y más real de lo que jamás imaginaste. Prepárate para conocer a la bestia. La descripción que Dios da en el capítulo 41 de Job no es la de un simple animal. Es el retrato de un monstruo de pesadilla, una fuerza de la naturaleza encarnada. Dios pregunta a Job con una ironía divina: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? La respuesta implícita es clara: es inútil. Ningún hombre puede domar a esta criatura. Su sola vista, dice Dios, es suficiente para derribar al más valiente de los hombres. Luego, la descripción se vuelve aún más detallada y espantosa. Su cuerpo está cubierto por una armadura de escamas, tan apretadas entre sí que ni el aire puede pasar entre ellas. Son impenetrables. La espada, la lanza, el dardo y la jabalina son inútiles contra él. Para el Leviatán, el hierro es como paja y el bronce como madera podrida. Su cuello es la morada de la fuerza y ante él, dice el texto, el desaliento danza. Pero es su cabeza lo que lo eleva a un estatus casi mitológico. Sus estornudos, dice Dios, lanzan destellos de luz, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, y centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. Esta no es la descripción de un animal conocido. Es un dragón marino que respira fuego. Su poder no se limita a su fuerza. El texto describe su corazón como firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. No conoce el miedo. Se ríe del silbido de la flecha. Cuando se levanta, los poderosos tienen temor. En la tierra, nos dice la voz desde el torbellino, no hay nada que se le asemeje. Es el rey sobre todos los soberbios. Al escuchar esta descripción, nos enfrentamos a una pregunta inmediata y abrumadora. ¿Qué es exactamente esta criatura? La mente moderna, entrenada para buscar explicaciones naturalistas, se apresura a ofrecer candidatos. Algunos han sugerido que es una descripción poética y exagerada de un cocodrilo del Nilo, conocido por su piel acorazada y su ferocidad. Otros, fascinados por la idea de que los antiguos pudieran haber conocido criaturas prehistóricas, sugieren que podría ser un dinosaurio marino como un Kronosaurus o un Mosasaurus. Pero estas explicaciones, aunque tentadoras, se sienten insuficientes. Un cocodrilo, por muy grande que sea, puede ser cazado y asesinado por el hombre. No respira fuego. Un dinosaurio marino podría encajar en la escala, pero la descripción en Job está cargada de un significado simbólico y cósmico que trasciende la simple zoología. La forma en que Dios lo presenta, como el pináculo de su creación indomable, sugiere que estamos tratando con algo más que carne y hueso. Las explicaciones más comunes, como el cocodrilo o incluso un dinosaurio, se desmoronan ante la majestuosidad aterradora del texto. Para entender al Leviatán, debemos mirar más allá de la zoología. Habiendo descartado las explicaciones puramente zoológicas como insuficientes para capturar la magnitud del Leviatán de Job, debemos ampliar nuestro campo de visión.
Para entender verdaderamente a esta criatura, necesitamos hacer lo que haría cualquier buen arqueólogo: examinar el contexto cultural en el que se escribió el texto. El pueblo de Israel no vivía en un vacío. Estaban rodeados por las grandes y antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y Canaán, cada una con sus propias y ricas tradiciones mitológicas. Y cuando exploramos estas tradiciones, descubrimos algo asombroso. El mundo antiguo estaba obsesionado con los monstruos marinos. Casi todas las culturas del antiguo Cercano Oriente tenían en su mitología de la creación una historia central conocida por los eruditos como el Chaoskampf, que en alemán significa la lucha contra el caos. Esta es la historia arquetípica de un dios creador o un héroe divino que debe luchar y derrotar a un monstruo marino primordial, que personifica el caos acuático, para poder establecer el orden en el cosmos y crear el mundo. Viajemos a Babilonia. En su épica de la creación, el Enuma Elish, el universo comienza como un caos acuoso, personificado por dos deidades: Apsu, el agua dulce, y Tiamat, el agua salada. Tiamat es descrita como un monstruo dragón marino de inmenso poder. Cuando los dioses más jóvenes la perturban, ella declara la guerra, creando un ejército de demonios para destruir a sus descendientes. La batalla culmina cuando el dios héroe, Marduk, se enfrenta a Tiamat, la mata partiéndola en dos y usa las dos mitades de su cadáver para crear el cielo y la tierra. El orden nace de la derrota violenta del caos. Ahora, viajemos a la costa de Siria, a la antigua ciudad de Ugarit. En sus textos mitológicos descubrimos la historia del dios Baal, el dios de la tormenta, que lucha contra el dios del mar, Yam. Pero el sirviente de Yam es una criatura aún más temible: Lotán, una serpiente marina de 7 cabezas. Los textos describen a Lotán como la serpiente huidiza y la serpiente tortuosa, epítetos que, como veremos, son sorprendentemente similares a los que usa la Biblia. Baal, al igual que Marduk, debe derrotar a este monstruo del caos para afirmar su soberanía. Las similitudes entre Leviatán, Tiamat y Lotán son innegables y profundas. Todos son monstruos marinos primordiales. Todos representan las fuerzas del caos que se oponen al orden divino, y todos están envueltos en una batalla cósmica con la deidad principal. Al ver esto, un escéptico podría argumentar que la Biblia simplemente está copiando estos mitos paganos, que Leviatán no es más que la versión hebrea de Tiamat. Pero esta conclusión simplista pasa por alto la declaración teológica radical y revolucionaria que los escritores bíblicos estaban haciendo. No estaban copiando, estaban polemizando. Estaban tomando un arquetipo culturalmente conocido, el monstruo del caos, y lo estaban subvirtiendo por completo para demostrar la supremacía incomparable de su Dios, Yahvé. En los mitos paganos, la batalla es un esfuerzo desesperado. Marduk casi es derrotado por Tiamat. Baal tiene una lucha feroz con Lotán. Estas deidades son poderosas, pero no omnipotentes. Luchan contra el caos como si fuera una fuerza rival, un poder casi igual al suyo. La victoria nunca está completamente garantizada. En la Biblia, sin embargo, la relación entre Dios y Leviatán es asombrosamente diferente. No se nos presenta una batalla entre iguales. No hay una lucha desesperada. Lo que se nos presenta es una demostración de soberanía absoluta que habría dejado a un babilonio o a un cananeo completamente atónito. Hemos establecido que el Leviatán bíblico comparte un ADN mitológico con los grandes monstruos del caos del antiguo Cercano Oriente. Pero es precisamente aquí, en el punto de mayor similitud, donde los escritores bíblicos dan un giro teológico audaz que redefine por completo la naturaleza del poder divino.
Mientras que los dioses paganos luchaban contra sus monstruos marinos en batallas épicas y desesperadas, la Biblia presenta la relación de Yahvé con el Leviatán de una manera que solo puede describirse como un acto de humillación cósmica para las deidades rivales. Para ver esto con claridad, debemos salir del libro de Job por un momento y adentrarnos en el libro de los Salmos. El Salmo 74 es un lamento por la destrucción del templo, donde el salmista recuerda los actos poderosos de Dios en el pasado para encontrar esperanza en el presente. Y cuando describe la obra de Dios en la creación, no habla de una lucha, habla de una victoria aplastante. En el versículo 14 declara: «Tú quebrantaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto». La imagen es asombrosa. Dios no solo derrota al Leviatán, sino que aplasta sus múltiples cabezas, un detalle que lo conecta directamente con el Lotán de 7 cabezas de Ugarit, y luego, en un acto de dominio supremo, utiliza su cadáver para alimentar a las criaturas del desierto. El monstruo que personificaba el caos no es un enemigo temible, sino el botín de la victoria de Dios. Pero el Salmo 104 lleva esta humillación a un nivel aún más profundo. Este salmo es un himno gozoso a la creación, que celebra el orden, la belleza y la provisión de Dios en el mundo natural. Describe las montañas, los valles, los animales y las estaciones, todo funcionando en perfecta armonía bajo el cuidado de su Creador. Y luego, en medio de esta descripción de orden perfecto, el salmista mira al gran y ancho mar y menciona casualmente al Leviatán. En el versículo 26 dice: «Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él». Leamos eso de nuevo. Este monstruo de pesadilla, esta encarnación del caos que respira fuego, no es presentado como un adversario, es presentado como la mascota de Dios. La palabra hebrea para jugase es la misma que se usa para describir a niños jugando. La imagen es la de Dios creando a la criatura más poderosa y aterradora del universo simplemente para su propia diversión, para que retose en el océano como un delfín en las olas. Aquí reside la tensión central que habría impactado a un lector antiguo. Para los babilonios, Tiamat era una amenaza existencial que requería el esfuerzo combinado de los dioses para ser derrotada. Para los hebreos, Leviatán es una criatura, la más magnífica y poderosa de todas, sin duda, pero sigue siendo una parte del orden creado, no una fuerza rival a ese orden. Es la obra maestra indomable de Dios, un testimonio viviente de su poder ilimitado. Esto redefine radicalmente la naturaleza del mal y del caos. En el pensamiento pagano, el caos es una fuerza coeterna con el orden, encerrada en una lucha interminable. En el pensamiento bíblico, el caos no es un principio eterno, es una condición permitida dentro de la soberanía de un Dios que es eternamente bueno y ordenado. Dios no tiene que luchar contra el caos para crear. Él crea en medio de las aguas caóticas, les pone límites y demuestra su dominio sobre ellas. Lo vemos en Génesis, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y cuando Dios le dice al mar: «Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante». Si Leviatán es, en última instancia, una criatura bajo el control absoluto de Dios, entonces la pregunta se vuelve aún más apremiante. ¿Qué representa realmente? ¿Por qué Dios lo crearía? Para entenderlo, debemos comprender qué simbolizaba el vasto y aterrador mar para los antiguos hebreos. Hemos llegado a una conclusión sorprendente. El Leviatán, a pesar de su poder aterrador, no es un dios rival, sino una criatura sujeta a la soberanía de su creador. Esto profundiza el misterio. Si no es un enemigo que amenaza el trono de Dios, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué existe? Para descifrar esto,
debemos desvelar uno de los conceptos simbólicos más importantes del pensamiento hebreo antiguo: el significado del mar. Para nosotros, en el siglo XXI, el mar puede ser un lugar de vacaciones, de belleza y de recreo, pero para el antiguo pueblo de Israel, una cultura predominantemente terrestre y no marinera, el mar representaba algo muy diferente. El mar era el abismo, era el símbolo por excelencia del caos, del desorden, de la muerte y de todo aquello que se oponía al orden bueno, estable y vivificante de la tierra creada por Dios. Pensemos en sus experiencias. El mar era incontrolable, impredecible y violento. Sus tormentas podían hundir barcos sin previo aviso. Sus profundidades eran un misterio insondable, un lugar de oscuridad habitado por criaturas extrañas. Fue el mar el que Dios dividió para salvar a su pueblo de Egipto, pero también fue el mar el que se tragó al ejército del faraón. Fue de un gran pez en las profundidades del mar de donde Jonás clamó a Dios. El mar era la antítesis de la tierra firme, la tierra prometida, el lugar de la bendición y la estabilidad del pacto. Con esta comprensión, el papel del Leviatán se vuelve mucho más claro. Si el mar es el reino simbólico del caos, entonces Leviatán es su rey. Es la personificación, el arquetipo viviente de todo ese poder caótico, descontrolado y anticreación. Es la energía primordial del abismo concentrada en una sola entidad. No es simplemente un monstruo, es el monstruo del caos. Aquí es donde resolvemos una gran tensión teológica. Si Dios es todopoderoso y bueno, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento en el mundo? La historia del Leviatán nos da una respuesta poética y profunda. En el acto de la creación, Dios no aniquiló el caos por completo. Lo que hizo fue subyugarlo, ponerle límites, domarlo. Separó las aguas de la tierra seca, estableciendo un orden. Pero las aguas caóticas y su rey Leviatán todavía existen. Esto explica por qué la vida es una mezcla de orden y desorden, de belleza y violencia, de paz y sufrimiento. Vivimos en un mundo donde el orden de Dios prevalece, pero la bestia del caos todavía acecha en las profundidades. Ocasionalmente, una ola de ese caos rompe las barreras y entra en nuestro mundo ordenado en forma de desastres naturales, enfermedades, violencia y muerte. La bestia, aunque derrotada y contenida, todavía tiene permitido agitar las aguas. Esta idea del caos contenido es fundamental. Muestra que el mal no es una fuerza independiente que frustra los planes de Dios. Es una fuerza permitida, contenida dentro de su plan soberano, que Él utiliza para sus propios propósitos, a menudo inescrutables para nosotros, como vemos en la historia de Job. El Leviatán existe para demostrar el poder de Dios. Su indomabilidad ante el hombre sirve para recordarle al hombre su propia fragilidad y su necesidad de depender de un poder mayor que el suyo. Leviatán es el recordatorio constante de que, aunque vivimos en la tierra firme de la gracia de Dios, el abismo del caos no está lejos. Es el monstruo bajo la cama del universo, un testimonio del poder de Dios para mantener a raya a las fuerzas más oscuras y destructivas. Es una fuente de temor reverencial que nos impulsa a aferrarnos al Creador, que es el único y verdadero domador de monstruos. Este principio del caos, esta energía de rebelión orgullosa encarnada en el Leviatán, no se quedó confinado en las aguas primordiales. Los profetas bíblicos, con su profunda percepción espiritual, vieron cómo este mismo espíritu comenzaba a manifestarse en la tierra, encarnado en los grandes y arrogantes imperios del mundo. Hemos establecido al Leviatán como el arquetipo del caos cósmico, la encarnación de las fuerzas primordiales que se oponen al orden de Dios. Pero la genialidad de la revelación bíblica es que no deja estos conceptos en el reino abstracto de la mitología.
Los profetas de Israel, inspirados por el Espíritu Santo, tomaron esta poderosa imaginería del monstruo marino y la aplicaron directamente a la arena de la historia y la política. Vieron que el mismo espíritu de rebelión orgullosa y caótica del Leviatán se encarnaba en las superpotencias de su tiempo. El caos ya no era solo una bestia en las profundidades del mar, ahora caminaba sobre la tierra, vistiendo la armadura de los imperios. Los profetas utilizaron nombres de otros monstruos marinos mitológicos, a menudo intercambiables con el Leviatán, para describir a las naciones que oprimían a Israel y desafiaban a Yahvé. Dos de los ejemplos más claros son Rahab y Tanín. En el Salmo 89, el salmista alaba a Dios diciendo: «Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte». Rahab, aquí, es un sinónimo poético del monstruo del caos primordial. Pero en otros lugares, como en Isaías capítulo 30, el profeta se refiere explícitamente a Egipto como Rahab que fue quebrantada. Egipto, con su poderío militar, su idolatría y su orgullo faraónico, que se atrevió a decir: «Mío es el Nilo, yo lo hice», se había convertido en la manifestación terrenal del monstruo del caos. De manera similar, en Ezequiel capítulo 29, Dios se dirige al faraón de Egipto con un lenguaje asombroso. «He aquí yo estoy contra ti, faraón rey de Egipto, el gran dragón, en hebreo, Tanín, que yace en medio de sus ríos». Dios ve más allá del rey humano y se dirige al espíritu que lo anima, el espíritu del dragón, el espíritu del Leviatán. Es el espíritu de la autosuficiencia arrogante, de la rebelión contra el Creador, de la opresión violenta. Babilonia, el otro gran imperio que amenazó a Israel, también fue descrita en estos términos. En Jeremías capítulo 51, el profeta lamenta: «Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, como dragón, Tanín me tragó». El imperio babilónico, con su brutalidad y su orgullo desmedido, actuaba como el monstruo del caos en la tierra, engullendo a las naciones y desafiando el orden de Dios. Aquí, la tensión central se vuelve increíblemente relevante para nosotros. El Leviatán ya no es solo un mito de la creación o un monstruo literal. Se ha convertido en un principio espiritual y político. Es el arquetipo del orgullo humano organizado, la personificación de cualquier sistema o poder terrenal que se exalta a sí mismo contra Dios. Puede ser un imperio antiguo, un gobierno totalitario moderno, una ideología atea o incluso una corporación global impulsada por la codicia. Cualquier estructura de poder que opera en rebelión contra los principios de Dios está manifestando el espíritu del Leviatán. Esta comprensión nos da una lente profética para interpretar la historia. Detrás de los conflictos geopolíticos, detrás de los tiranos y los déspotas, hay una batalla espiritual más profunda. Es la lucha continua entre el orden de Dios y el caos del Leviatán, que se manifiesta a través de las naciones. Nos enseña a no poner nuestra confianza última en los príncipes ni en los sistemas de este mundo, porque incluso los más poderosos pueden ser encarnaciones del monstruo del caos. Los profetas vieron el espíritu del Leviatán actuando en las naciones de su tiempo, oprimiendo al pueblo de Dios y llenando el mundo de violencia. Pero no se detuvieron en el diagnóstico. Miraron hacia el futuro, a través de los siglos, y vieron un día en que Dios ya no solo contendría al monstruo, sino que lo aniquilaría para siempre. Dieron voz a una sentencia de muerte profética contra él. Hemos rastreado la identidad del Leviatán a través de múltiples capas. Lo hemos visto como un monstruo cósmico, como la personificación del caos primordial y como el espíritu que anima a los imperios rebeldes de la tierra. Hemos entendido que en la creación Dios no lo aniquiló, sino que lo subyugó,
demostrando su soberanía sobre él. Pero esta contención no es la palabra final de Dios sobre el asunto. La Biblia mira hacia adelante, hacia un clímax escatológico, un día final en el que la paciencia de Dios con el caos llegará a su fin. Y esta promesa de aniquilación se encuentra cristalizada en una de las profecías más poderosas y concisas de todo el Antiguo Testamento. Nos dirigimos al libro de Isaías, capítulo 27, versículo 1. Después de capítulos que describen el juicio y la restauración futura, Isaías nos ofrece un vistazo del día final, el día del Señor. Y en ese día, la atención de Dios se centrará en su antiguo adversario arquetípico. La profecía declara: en aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán serpiente huidiza, y a Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Desglosemos esta densa y potente declaración, porque cada palabra está cargada de significado. Primero, el momento. En aquel día. Esto es lenguaje profético para el fin de la era, el momento del juicio y la salvación final de Dios. No está hablando del pasado, de la creación, ni del presente histórico. Está hablando del futuro definitivo. Segundo, el arma. Su espada dura, grande y fuerte. Esta no es un arma humana. Es la espada del juicio divino, la manifestación irresistible del poder de Dios para ejecutar su sentencia. Es un símbolo de una acción decisiva, final e inapelable. Tercero, el objetivo. Leviatán serpiente huidiza y Leviatán serpiente tortuosa. Aquí Isaías utiliza los mismos epítetos que los mitos ugaríticos usaban para describir al monstruo Lotán. Esto es intencional. El profeta está tomando el lenguaje del mito pagano y poniéndolo en la boca de Yahvé, demostrando que el Dios de Israel es el que finalmente resolverá el problema del caos que las otras religiones solo podían describir en batallas interminables. Finalmente la acción: y matará al dragón que está en el mar. La palabra aquí es inequívoca. No dice que lo domará, que lo contendrá o que jugará con él. Dice que lo matará. Esta es la sentencia de muerte. Es la promesa de que el principio del caos, la fuente del desorden y la rebelión, será erradicado por completo del universo de Dios. Aquí nos enfrentamos a una tensión teológica profunda. Si Dios ya derrotó y subyugó al Leviatán en el principio, como celebran los Salmos, ¿qué significa que lo matará en el final? ¿Es una contradicción? No. Es una progresión. La creación fue el acto de establecer el orden sobre el caos. La historia es el período en el que Dios permite que el caos contenido siga existiendo. Pero la escatología, el fin de los tiempos, será el acto de la erradicación total del caos. Es la diferencia entre arrestar a un criminal y ejecutar la sentencia de muerte final. Esta profecía de Isaías es el punto de inflexión en nuestra historia. Transforma al Leviatán de ser simplemente un símbolo de la creación o un problema político en un actor clave en la drama del fin de los tiempos. Nos dice que la historia no es un ciclo interminable de orden y caos, como creían muchas culturas antiguas. La historia es una línea recta que se dirige hacia un punto final en el que Dios purificará su creación de toda rebelión, de toda violencia y de todo desorden. La pregunta que esta profecía nos deja resonando en el alma es: ¿cómo y cuándo ocurrirá esta batalla final? ¿Qué forma tomará esta aniquilación? Esta profecía de una victoria final sobre la antigua serpiente del caos encuentra un eco poderoso y un cumplimiento decisivo en un evento en el centro mismo de la fe cristiana. La profecía de Isaías resuena a través de los siglos como una promesa solemne. Llegará un día en que Dios ejecutará la sentencia de muerte final sobre Leviatán, la serpiente antigua. Durante generaciones, los fieles de Israel esperaron este día del Señor. Se preguntaban qué forma tomaría esta batalla final.
Imaginaban, quizás, una confrontación cósmica visible, una repetición de la creación a una escala aún mayor. Pero cuando la batalla decisiva finalmente tuvo lugar, ocurrió de una manera que nadie esperaba, en un lugar improbable y con un campeón inesperado. La victoria cósmica sobre el Leviatán se logró, no con una espada de fuego en los cielos, sino en una cruz de madera en una colina polvorienta a las afueras de Jerusalén. Para entender esto, debemos reinterpretar la crucifixión de Jesucristo. A menudo la vemos, correctamente, como el pago sustitutivo por nuestros pecados individuales. Pero en la teología del Nuevo Testamento, la cruz es también un evento cósmico, una batalla espiritual de proporciones épicas. Fue en la cruz donde Cristo se enfrentó a la encarnación de todo el poder del caos, la maldad y la muerte, el espíritu del Leviatán, y lo derrotó de una vez por todas. El apóstol Pablo nos da la visión más clara de esta batalla en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Hablando de la obra de Cristo en la cruz, dice que Él desarmó a los poderes y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esos poderes y autoridades son las fuerzas espirituales de la oscuridad, el reino del caos que se opone a Dios. La cruz no fue una derrota, como parecía a los ojos humanos. Fue una procesión de victoria. Fue el momento en que Jesús, el verdadero domador de monstruos, le aplastó la cabeza a la serpiente. Pensemos en los elementos. Jesús, al morir, descendió al corazón del dominio del Leviatán, la muerte misma, pero la muerte no pudo retenerlo. Al resucitar al tercer día, Cristo rompió las cadenas de la muerte desde dentro, derrotó al caos en su propio terreno. La resurrección es la prueba irrefutable de que el poder del Leviatán ha sido quebrado. Ya no tiene la última palabra. La muerte, el arma definitiva del caos, ha sido desarmada. Esta victoria en la cruz es el cumplimiento decisivo de la profecía de Isaías. El castigo se ejecutó. La espada del juicio de Dios cayó, pero de una manera asombrosa. Cayó sobre su propio Hijo, quien absorbió en sí mismo todo el veneno del caos y lo venció con el poder de su amor sacrificial y su vida indestructible. Aquí reside una tensión fundamental para nuestra fe. Vivimos en la era del ya, pero todavía no. La victoria sobre el Leviatán ya se ha ganado. La cabeza de la serpiente fue aplastada de manera definitiva en el Calvario. El poder del pecado y de la muerte ha sido roto para todos los que están en Cristo. En el reino espiritual, la guerra ha terminado y el resultado es seguro. Esta es la fuente de nuestra esperanza y nuestra confianza. Sin embargo, aunque la cabeza de la serpiente ha sido aplastada, su cola todavía se agita con furia. Todavía vivimos en un mundo donde los efectos del caos son visibles. Todavía experimentamos el sufrimiento, la enfermedad, la injusticia y la muerte. El enemigo, aunque mortalmente herido y sentenciado, todavía causa estragos en su agonía final. Estamos viviendo en el tiempo que transcurre entre el día de la victoria decisiva y el día de la ejecución final de la sentencia. Si la victoria ya se ganó en la cruz, ¿por qué el caos todavía parece tan poderoso en el mundo? ¿Y por qué la Biblia, especialmente en su último libro, habla de una aniquilación final y de una última batalla por venir? Hemos llegado a la verdad central de que la cruz fue la victoria decisiva sobre el Leviatán, el momento en que la cabeza de la serpiente fue aplastada. Sin embargo, nos enfrentamos a la realidad diaria de un mundo que todavía gime bajo el peso del caos, el pecado y la muerte. Esto nos lleva al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que actúa como el gran unificador de todas las hebras proféticas que hemos estado siguiendo. Es aquí donde vemos la forma final de nuestro antiguo adversario y entendemos la naturaleza de la batalla final.
El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, nos presenta a un personaje que debería resultarnos inquietantemente familiar. Juan describe su visión de un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Unas frases más tarde, este dragón es identificado explícitamente. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí, todas las máscaras se caen. La conexión es inconfundible. El Leviatán, con sus múltiples cabezas, descrito por el salmista, la serpiente huidiza y tortuosa de la profecía de Isaías, y la serpiente antigua del jardín del Edén, que introdujo el caos en la creación. El Apocalipsis nos revela que todos estos son rostros de la misma entidad arquetípica, el mismo principio de rebelión y caos, cuyo nombre final es Satanás. El Leviatán no era solo un monstruo o un símbolo, era la sombra de un adversario personal y cósmico. En el Apocalipsis, este dragón, este Leviatán en su forma final, libra su última y desesperada guerra. Habiendo sido derrotado decisivamente en la cruz, simbolizado por su expulsión del cielo en Apocalipsis 12, ahora dirige su furia contra el pueblo de Dios, y lo hace de una manera que refleja perfectamente lo que vimos en los profetas del Antiguo Testamento, encarnándose en los sistemas de poder del mundo. El dragón le da su poder y su autoridad a 2 bestias. La primera, que surge del mar, el reino del caos, representa el poder político tiránico. Es el imperio global que exige adoración y persigue a los santos. Es el espíritu del Leviatán manifestado en un gobierno mundial rebelde. La segunda bestia que surge de la tierra representa el poder religioso y filosófico falso, el sistema que engaña a la humanidad para que adore a la primera bestia. Aquí, la tensión alcanza su punto culminante. El dragón del Apocalipsis es la manifestación final y concentrada de todo el principio del Leviatán. Reúne en sí mismo el caos cósmico, el orgullo de los imperios y el engaño de la serpiente, todo en un último y furioso asalto contra Dios y su iglesia. Sabe que su tiempo es corto, sabe que ha sido mortalmente herido en la cruz, y en su agonía intenta arrastrar consigo a la mayor cantidad posible de la humanidad. Esta visión no debe aterrorizarnos, sino iluminarnos. Nos ayuda a entender por qué, a pesar de la victoria de Cristo, el mundo parece estar sumiéndose en un caos cada vez mayor. Estamos presenciando los espasmos de muerte de un enemigo derrotado. El aumento de la maldad, la persecución y el engaño en los últimos días no son una señal de la fuerza del dragón, sino de su desesperación. Está librando una guerra que ya ha perdido. La historia del Leviatán, que comenzó en las aguas primordiales de la creación, encuentra su clímax en esta confrontación final. Ya no es una criatura que juega en el mar. Es un adversario consciente y furioso que ha salido del abismo para su última batalla. La profecía de Isaías sobre la muerte del Leviatán y la victoria cósmica de la cruz convergen ahora en la promesa final del libro del Apocalipsis, el juicio definitivo y la erradicación total y eterna del dragón y de todo el caos que representa. Hemos seguido al Leviatán en su viaje metamórfico a través de las edades, desde el monstruo primordial hasta el dragón apocalíptico. Hemos sido testigos de su derrota decisiva en la cruz y de su furia desesperada en los últimos días. Ahora llegamos al acto final de esta saga cósmica, al cumplimiento último de la profecía de Isaías, a la ejecución de la sentencia dictada en el Calvario. Llegamos a la aniquilación final de la bestia y a la purificación total del universo de todo rastro de caos.
El libro de Apocalipsis no nos deja en suspenso. Después de describir la batalla final, nos muestra la victoria definitiva. En el capítulo 19 vemos a Jesucristo regresando a la tierra, no como el Cordero sacrificial, sino como el Rey guerrero, el fiel y verdadero, montado en un caballo blanco. De su boca sale la espada afilada de su palabra, la misma espada dura, grande y fuerte que Isaías profetizó. Con ella derrota a las bestias y a los ejércitos de las naciones que se habían alineado con el dragón. Luego, en el capítulo 20, el destino del propio dragón queda sellado. Un ángel desciende del cielo, prende al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo arroja al abismo, encadenándolo por 1000 años. Y después de un breve período final de rebelión, su destino es el lago de fuego y azufre, un lugar de juicio eterno del que no hay escapatoria. La profecía de Isaías se cumple al pie de la letra. Dios ha matado al dragón. Pero la victoria de Dios no se detiene en la aniquilación del ser personal del mal. Su objetivo es erradicar el principio mismo del caos que el Leviatán representaba. Y esto se ilustra de la manera más hermosa y simbólica en la descripción de la nueva creación. En Apocalipsis, capítulo 21, después de que el juicio final ha pasado, Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y entonces añade una frase corta, pero de un peso teológico inmenso. Y el mar ya no existía más. Para entender el poder de esta declaración, debemos recordar todo lo que hemos aprendido. El mar, para la mente hebrea, era el hogar del Leviatán, el reino del caos, la fuente del desorden y la muerte. Que en la nueva creación el mar ya no exista más, no significa que no habrá hermosos cuerpos de agua. Significa que el caos, como principio, ha sido eliminado del universo de Dios para siempre. La fuente de la rebelión ha sido borrada. El abismo ha sido cerrado. La posibilidad misma del desorden, del sufrimiento, de la muerte y del pecado ha sido erradicada. La aniquilación final del Leviatán no es solo el castigo de un enemigo, es la desinfección cósmica que garantiza que la nueva creación será eternamente segura, pacífica y ordenada. Es la respuesta final y perfecta a la pregunta de por qué existe el mal. En el final, ya no existirá. Aquí, la tensión final de toda la historia encuentra su resolución. La lucha entre el orden y el caos, que comenzó en las aguas primordiales antes del tiempo, llega a su fin. El orden de Dios no solo gana, sino que absorbe y elimina por completo a su opuesto. La nueva creación no es simplemente una restauración del Edén, es algo mucho mayor. Es una creación que ha pasado por el fuego del caos y ha salido eternamente purificada y segura, garantizada por la victoria del Cordero que fue inmolado. La promesa es absoluta. No habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte, porque las primeras cosas, las cosas de la era del caos y del Leviatán, han pasado para siempre. Hemos viajado a través de la historia cósmica, desde antes de la creación hasta la nueva creación. Ahora, la pregunta más importante de todas aterriza en nuestros corazones. ¿Qué tiene que ver este monstruo antiguo y su derrota final contigo, aquí y ahora? Hemos completado nuestro épico viaje a través de la historia cósmica, siguiendo la estela del Leviatán desde las profundidades del caos primordial hasta su aniquilación final en el lago de fuego. Hemos presenciado una batalla de eones entre el orden de Dios y las fuerzas del desorden. Pero si esta historia sigue siendo solo una gran saga mitológica, algo que admirar a distancia, nos hemos perdido su propósito más profundo y personal. La pregunta final debe ser, ¿qué tiene que ver el Leviatán conmigo? La respuesta es, todo.
Porque la batalla entre el orden y el caos no es solo algo que ocurre a nivel cósmico o histórico, es una batalla que se libra a microescala dentro de cada corazón humano. Todos nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, luchamos contra nuestro propio leviatán interior. ¿Qué es este monstruo interno? Es la fuerza del caos en nuestra propia alma. Es nuestro orgullo, esa voz que susurra, como el faraón: mi vida es mía, yo la hice. Es nuestro egoísmo indomable, nuestra ira descontrolada, nuestra propensión al desorden, a la adicción y a la autodestrucción. Es esa parte de nosotros que se rebela contra el buen orden de Dios para nuestras vidas. Es la ansiedad que amenaza con ahogarnos en un mar de preocupaciones. Es la desesperación que nos dice que no hay esperanza. Es la serpiente tortuosa de nuestros propios pensamientos retorcidos y la serpiente huidiza de nuestras evasiones y excusas. Este leviatán interior amenaza constantemente con arrastrarnos desde la tierra firme de la paz y el propósito de Dios hacia las profundidades oscuras y caóticas de nuestra propia naturaleza caída. Y aquí es donde la historia de Job cobra un significado personal inmenso. Job, en su propia fuerza, no podía hacer nada contra el leviatán. Era completamente impotente. Dios se lo demostró con un detalle abrumador. Y esta es la primera lección para nosotros. No podemos derrotar a nuestro leviatán interior con nuestra propia fuerza de voluntad. No podemos simplemente decidir ser mejores, más ordenados o menos orgullosos. Intentar luchar contra este monstruo con nuestras propias armas, la autodisciplina, el pensamiento positivo, la religión moralista, es como lanzarle jabalinas de paja. Estamos condenados al fracaso y al desaliento. Aquí se presenta la tensión final y la elección más importante de nuestra vida. ¿Seguiremos el camino de Job intentando luchar contra el monstruo en nuestros propios términos, solo para terminar agotados y frustrados? ¿O aprenderemos la lección que Job aprendió al final, la lección de la rendición y la confianza? La gloriosa noticia del Evangelio es que no tenemos que luchar contra este monstruo solos. Hay uno que ya lo ha enfrentado y lo ha vencido. Jesucristo es el único y verdadero domador de monstruos. En la cruz, no solo derrotó al leviatán cósmico, sino que también rompió el poder del leviatán interior, el poder del pecado y de la muerte que reina en nosotros. La promesa de que Dios aplastará al leviatán cósmico en el día final es la garantía absoluta de que Él también puede y quiere traer orden a tu caos interior hoy. Él es el único que puede calmar la tormenta en tu alma. Él es el único que puede aplastar la cabeza de tu orgullo. Él es el único que puede tomar el caos de tu vida y crear algo hermoso y ordenado. Tu parte no es luchar, sino rendirte. Tu parte no es domar, sino confiar en el domador. Si sientes que te estás ahogando en las aguas del caos, si el monstruo del desorden reina en tu vida, la invitación es clara. Deja de luchar. Ríndete a Jesucristo. Invítalo a ser el rey de tu corazón y permítele que Él libre la batalla por ti. Él ya ha ganado la victoria. Si quieres saber más sobre cómo experimentar esta victoria sobre el caos en tu propia vida, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Juntos aprenderemos a caminar en la libertad que nos fue ganada por el único que puede mirar al abismo y ordenarle que se calme.